Oye muchachos, hoy día vamos a conversar de dos gigantes de la economía, del comercio a nivel mundial. Estamos hablando de China y Estados Unidos y este enfrentamiento Salfate que vive su clímax de alguna forma por el COVID-19, pero que viene hace bastante tiempo ya. Absolutamente, y vamos a checar todos los antecedentes. Ponga mucha atención y póngase el cinturón de seguridad, porque aunque usted quizás no se ha dado cuenta o no la tiene tan clara, en estos momentos hay dos potencias en guerra. Cuando digo guerra, es guerra. Una guerra fría, que no es con soldados, que no es con lanzarse cohetes, ni misiles, ni mucho menos, pero hay una guerra comercial de persecuciones judiciales tan grande que de aquí a un tiempo más pueda que, como fue hace décadas atrás, el mundo quede completamente dividido en dos facciones. Usted ya verá. Por un lado está Estados Unidos con todo su grupo de países aliados que le están dando fuerza y ánimo para que se vaya con todo contra China, que cada vez se está quedando con menos aliados, pero como si los necesitara. Reconozcamos aquí y ahora que China se manda solo, hace lo que quiere, no le presenta informes transparentes a nadie por mucho que la OMS intente decirnos lo contrario, y hoy día puede que esté enfrentando una acusación de apuntada del dedo de carácter mundial por el mal manejo o incluso por una cosa voluntariosa y adrede de habernos infectado a todos con una pandemia que hoy día la estamos viviendo y de aquí quizás hace cuánto tiempo. Bueno. Pero esto, Salfate, tú hacías esta introducción de la pandemia, ya vamos a hablar de todos los detalles que de verdad son terribles. Pero esto viene de antes de la pandemia, de hecho, el año 2019 con un veto a un gigante de las comunicaciones. Tiene toda la razón. Yo no sé si ustedes estaban pendientes de esa noticia en aquel momento, pero la guerra, que es un tema que quiero aprovechar de decirle, queridos amigos, que si bien dentro de las infinitas censuras que hoy día están sucediendo en una plataforma que se sentía como democrática, como era Internet, este programa durante esta semana se va a hacer cargo respecto a las nuevas tecnologías de telecomunicaciones de celulares. Sí, señor, porque para eso estamos. Por lo mismo, y a propósito de una famosa marca de teléfonos que se metió de golpe, es cuando comenzó esta batalla. Tenemos titular que dice así, aquí usted se va a acordar: Trump blinda las telecomunicaciones de Estados Unidos contra Huawei en una nueva ofensiva contra China. Hay que recordar que meses antes Australia y gran parte de Oceanía finalmente lo que hace es llevar a juicio a esta marca en particular por exceso indiscriminado de tecnología por sobre sus usuarios, pasando a llevar, según ellos, parte de su vida privada. Por lo tanto, finalmente este juicio se llevó a cabo, se ganó y ahí quedó China con sangre en el ojo. Y esto hubiera terminado ahí porque son continentes vecinos. Pero Estados Unidos dijo, epa, a ver, este informe que hicieron los australianos no es cualquier cosa. Y ahí comenzó la batalla, porque esta marca de celulares ya estaba contratando a grandes estrellas de Hollywood para hacer campañas en Europa y Estados Unidos, como Scarlett Johansson, por ejemplo, la tremenda viuda negra de los Vengadores. Y ahí es cuando de repente dijeron, ¿saben qué? Trump dice, todo país que al menos esté comprando nuestra tecnología norteamericana en un 25%, sobre todo la telefonía celular, se les prohíbe que hagan tratos con este país y con esta marca, a menos que nosotros también le cortemos los suministros de nuestra tecnología con la manzanita, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, eso fue una guerra, eso es decir, una bomba. Si tú haces trato con este país, con esta marca, con este celular, yo dejo de hacer tratos contigo. Y eso, cuando alguien dice, che, ¿qué te pasa? Estados Unidos será, pero yo me mando solo. Claro. Europa lo siguió, varios países hicieron caso de esa orden y comenzaron a cortar todos sus lazos con ese celular. Y de ahí quedó la patada y ahí partió la guerra. Ojo, no es menor, no es simplemente, quiero que ustedes lo entiendan, no es simplemente una guerra comercial por una marca de celulares. No. Tiene que ver por la tecnología que están ocupando detrás y que hoy día es tema de censura en todos los medios digitales y que nosotros como programa nos vamos a hacer cargo durante esta semana por ahí por el día viernes, ¿ok? Vale. ¿Les parece si vamos a revisar, Monty, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, el veto, y después vamos con la opinión de Monty? We're having a little squabble with China because we've been
treated very unfairly for many, many decades, for actually a long time. And it should have been handled a long time ago, and it wasn't, and we'll handle it now. I think it's going to turn out extremely well. We're in a very strong position. We are the piggy bank that everybody likes to take advantage of or take from, and we can't let that happen anymore. Bueno, empezar. Así es, estas son declaraciones del presidente Trump en esta encrucijada que tienen con China, que claro, nosotros ahora lo estamos relacionando con la crisis que se está viviendo con el coronavirus, pero esta guerra comercial parte hace ya un par de años, donde las tensiones entre ambos países han sido súper álgidas, y de hecho por esta guerra de precios, por esta fijación de impuestos, por esta situación que ya se venía acarreando desde hace mucho tiempo y que se supone que en la jornada del G20 habría llegado a un acuerdo, pero esta crisis del coronavirus desata nuevamente todas estas tensiones que finalmente nos afectan a nosotros como consumidores, porque, a ver, se dice que no puedes usar o comprar o acceder a tal marca determinada, siendo que Estados Unidos es un país democrático que promueve el neoliberalismo comercial, y bueno, los otros países también, como tú decías, Alfa, que se han sumado en Europa. Se supone que hoy estamos viviendo en una industria de libre acceso. En la mayoría de los países hay democracia, uno como consumidor puede acceder a tal o cual producto, entonces que empiecen a haber estos vetos también nos da un poco para pensar, estamos volviendo a una especie de dictador, por ejemplo. Ya, pero atención, Monty, hay un pequeño detalle que no es menor. De eso? La diferencia, porque lo que tú estás planteando es absolutamente clarito y lógico. Lo que pasa es que el veto no es comercial, no es de envidia, no es de competencia desleal, es porque Trump, de cierta manera, sostiene de que detrás de la inclusión de esta tecnología, que es, digámoslo, es un buen teléfono celular, claro, es tremendo, yo tengo uno de hecho, y que se expandió rápidamente en el mercado, viene con ciertos abusos de parte de la tecnología que podría significar algún problema con derecho a los principios básicos del individuo, en este caso el consumidor de esa marca. Entonces, no es simplemente así como ustedes están vendiendo más que otros. No, tiene que ver con pasarlo a llevar derechos constitucionales, es por eso. Ahora, también ahí hay un tema, y me parece súper importante que tú lo digas, Alfate, porque justamente es como que Estados Unidos sigue a la ciega de Australia. Hasta ahora todo el mundo es que un dato no menor de Estados Unidos. Es un tribunal que hay, pero es algo que nace y es un hecho concreto en Australia que se va a un juicio. Ahora, esto nosotros lo vemos, yo lo decía en la presentación, hay un clímax con el tema del COVID-19, donde empieza una serie, Salfate, de acusaciones cruzadas de que no, en China lo inventaron, dice en Estados Unidos. De China dicen, no, es que sabéis que a lo mejor algunos militares estadounidenses vinieron, insertaron el virus. Hay una guerra cruzada que ahí empieza a subir mucho más. Ya, ok, atención con lo siguiente. Lo que ustedes tienen que comenzar a preguntarse, algo que hemos discutido álgidamente aquí con nuestros compañeros, es que si esto del COVID-19, ojo, mira, por lo menos téngalo en cuenta, ¿es la continuación de esta guerra o es algo aparte que por mera y gigantesca y cósmica casualidad parece ser la respuesta definitiva de China al resto del mundo que quisieron hacer un bloqueo no comercial, pero a partir de lo que podría ser una especie de invasión de guerra tecnológica? Finalmente, vuelve a sacar su dedo Donald Trump y esta vez apunta a China de que tiene que pagar por lo que está haciendo. O sea, dice él que esto es adrede. Atención con este titular. COVID-19, ya estamos. Trump prepara represalias contra China por los errores en la gestión del coronavirus. Yo creo que esta vez el mandatario norteamericano sí se asesoró bien y no agarró sus deditos, digamos, y empezó a tuitear lo primero que se le vino a la cabeza, claro, sino que derechamente comienza como con una cierta diplomacia a decir por el mal manejo. Pero ojo, lo que está diciendo en buenas palabras, y las investigaciones dirán, porque como decía Michael, vamos a ver las 4 principales teorías que hablan del COVID-19, si esto es casualidad, adrede, accidente o derechamente un invento con otros fines sociopolíticos detrás. El caso es que Trump derechamente le está diciendo, casualidad o no, esto nació de ustedes y ustedes van a tener que pagar por ello. ¿De cuántas cifras, de qué habla el número se habla? Dice que sería impronunciable en idioma humano.
O sea, la cantidad de millones son tantos que incluso a esta investigación se están sumando Alemania, Reino Unido, Australia y otra gran cantidad de países que creen que China en algún momento se va a tener que hacer responsable, ya sea por negligencia o ya sea simplemente por un asesinato masivo de una gran cantidad de millones de personas en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando acá? Que finalmente cuando comienza a ser responsable a China, las demandas por, dice acá, daño infligido no solo a Estados Unidos, sino que a todo el planeta, es algo que vamos a tener que entender. Ahora, ¿qué hace Pekín, capital? Lo niega completamente, dice, claro, son bases completamente infundadas y ustedes se están basando en teorías conspirativas o que derechamente ni siquiera nosotros teníamos la posibilidad de controlar. Hasta acá, o sea, esto es una guerra. Esto es una guerra que se entiende como tal porque es una mocha de prácticamente casi todo el mundo occidental y aliado de Estados Unidos contra China. Pero cuando vemos también que muchos países se suman a estas acusaciones y que están pidiendo la verdad y la transparencia de esa información, uno ya deja de pensar que esto es solamente una guerra entre Estados Unidos y China. Hay muchos países que también están obviamente queriendo resguardar la seguridad de sus ciudadanos y también de alguna forma, me imagino, tener una indemnización al respecto porque el daño que se ha generado ha sido mundial y eso de alguna manera tiene que pagarse si es que este virus efectivamente hubiese sido algo intencional. Por negligencia o por intencionalidad, da lo mismo. Dentro de las cosas que se ha filtrado justamente, y vamos a ir a unas declaraciones ya del presidente de Estados Unidos, se habla de, como tú explicabas un poco, Salfate, despojar a China de su soberanía para así poder hacer una demanda desde los países e incluso desde los ciudadanos que se vieron afectados. Puede ser más o menos difícil lograr eso, pero si empezamos con la cronología, uno ve que cada día Donald Trump está mucho más agresivo en su tema contra China. Si uno se va a los análisis de las encuestas en Estados Unidos, hay algo, y acá lo tengo anotado, en lo único que concuerdan republicanos y demócratas en Estados Unidos es en la desconfianza y en el odio que hoy día le están teniendo a China. En la encuesta subió un montón. ¿Cómo cerramos todo esto? A mi juicio, y quiero saber la opinión de ustedes también, se vienen elecciones en Estados Unidos. Estados Unidos y Donald Trump quería que su campaña se basara justamente en el tema económico, en el bienestar económico. A raíz del COVID-19... ¿Lo logró? No, pero a raíz del COVID-19 es más complejo ahora. Se esconde el tema de la economía. Claro. ¿Cómo puede ganar una reelección enfrentándose fuertemente a China? Creo que también hay un tema de elecciones y de campaña publicitaria que se está haciendo. Para que un país con problema económico surja necesita tener un enemigo, así como Estados Unidos ha apuntado a Rusia, al Medio Oriente, a Cuba, etcétera, etcétera. Y hoy día el mundo asiático parece ser, pero es bien importante lo que están diciendo, porque si bien esta guerra tiene al parecer fundamentos legítimos, y que duda cabe, si todos lo estamos sufriendo, estamos en una maldita pandemia, la verdad es que siempre todo rico y poderoso tiene otros pliegues. Aquí no existen los buenos y santos. Alguien puede tener buenas intenciones por su propia conveniencia, pero también meten la cola por debajo. Tú tienes algo muy importante que decir, pero tenemos pendiente esta declaración de parte del presidente de Estados Unidos, Monty, respecto a la acusación cada vez más asertiva y emblemática que hace con respecto a acusar y apuntar con el dedo a China como responsable por el COVID-19. Atención. Thank you very much. But do you think that there should be some consequences if in the end, China was responsible for all of this? Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. You're talking about, potentially lives like nobody's seen since 1917. Así es súper potente la figura de Donald Trump, no solamente en el mundo, sino que también en Estados Unidos. El poder de convocatoria que él sigue teniendo es muy alto, es muy penetrante dentro de su ciudadanía. De hecho, 3 de cada 10, sumándose al estudio que tú leíste, Michael, 3 de cada 10 estadounidenses creen que este virus fue creado y que se escapó ya sea intencionalmente o accidentalmente. Premio Nobel de Medicina lo dice así. Exacto, por lo tanto, Donald Trump sigue siendo una figura súper latente en toda esta crisis, pero como ustedes bien mencionaban, se vienen las elecciones en noviembre y las encuestas también dan por vencedor. O sea, si las elecciones fueran hoy día, ganaría Joe Biden. Y eso es lo que lo tiene tremendamente aterrado
a Donald Trump, porque recordemos que hasta el momento el manejo de la crisis del coronavirus ha sido desastrosa para Estados Unidos. Él empezó con un negacionismo tremendo, lo que ha llevado a tener 70.000 muertes, cosa que es una cifra, pero ni la guerra de Vietnam tuvo tantos muertos en ese entonces. Por lo tanto, claro, él está entrando en un modo de desesperación cuando creía que su reelección estaba casi segura, por lo bien que lo había hecho en términos económicos. Recordemos que Estados Unidos es un país que se guía principalmente por los resultados en términos numéricos. Poco le importa la seguridad social, por ejemplo. Sin ir más lejos, tienen un desastroso sistema de salud, muy privado, inasequible para muchos, y bueno, eso es también lo que amigos del planeta. Lo que hoy le está pasando la cuenta también para su posible reelección. Por eso yo decía, más allá de que puedan o no quitarle la soberanía a Chile, en un país como Estados Unidos, Alfate, siento que efectivamente que se filtre, que el presidente estaría pensando en eso, en esa lógica, por más grave que sea, a todos los nacionalistas efectivamente le empieza a llegar una especie de cariñito. Ah, mira, el presidente, esta es la misma que yo, lo puedo reelegir. Probablemente eso será un tema de discusión para otro capítulo.